Bueno, buenas familias sendas, qué bueno saludarlos hoy para continuar con estas reuniones que estamos realizando durante esta semana. Hoy vamos ya con la cuarta, ¿sí? Lunes, martes, jueves y bueno, viernes hoy. Entonces, de verdad que queremos que usted disfrute la palabra de Dios. Creemos de que es tan necesaria la palabra de Dios en nuestra vida, porque eso es lo que tenemos más seguro en estos tiempos tan variados, tan cosas que se vienen, que suceden. Lo más seguro que tenemos es la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, familia sendas, qué bueno que estén ahí. Alístese o ya está listo, me imagino, para gozarse en esta noche, la reunión, alabar a Dios, recibir la palabra con atención, con reverencia, ¿sí? Porque estamos congregándonos en esta oportunidad allí en su casa, ¿sí? Y podemos un poco parafrasear o modernizar el versículo, que no tiene que ser así, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Entonces, pero necesitamos la congregación, necesitamos congregarnos, anhelamos congregarnos, ¿sí? Y eso nos lleva a que oremos para que esto pase rápido. Únase, vincúlese a comprometidos con la oración, ¿sí? Y para que todos juntos podamos, ¿verdad?, tener un buen tiempo orando a Dios. Entonces, familias sendas, de verdad que es bueno estar acá. Es bueno disfrutar de este tiempo allí. Hagámoslo con mucha responsabilidad. Hagámoslo con mucha seriedad en el sentido de responsabilidad. Usted, desde luego, gócese y alégrese allí. Pero reciba la palabra. O sea, no es por molestar. Reciba la palabra porque necesitamos la palabra de Dios para poder mantenernos firmes ante todas estas situaciones, ante todas esas cosas que vienen, noticias y asuntos que vienen. Entonces, seamos, ¿verdad?, muy inteligentes, muy sabios de estar oyendo la palabra de Dios, que produce fe, ¿sí? Y la fe la necesitamos mucho, mucho para estos tiempos. ¿Ves? Vamos a gozarnos en esta hora, ¿cierto? Pero también quiero recordarles que usted también puede bendecir la obra de Dios aún en los tiempos difíciles. Podemos también, de acuerdo, la Biblia dice que de acuerdo conforme usted haya prosperado, desde luego, ¿sí? Conforme como Dios lo haya bendecido, de esa manera usted también puede bendecir la obra de Dios, ¿cierto? Para hacerlo, allí en la pantalla aparecen las cuentas donde usted puede hacer sus depósitos, y si hay algún asunto que de pronto usted quiera dar para la obra de Dios, pero aún no entiende cómo hacerlo, llámenos a este teléfono y allí estaremos dándole la información para que usted pueda bendecir la obra de Dios. Creemos de que en todo tiempo nosotros podemos bendecir la obra de Dios, porque la obra de Dios tiene que seguir adelante, porque este mundo necesita seguir oyendo la palabra de Dios. Entonces, familias sendas, vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar el nombre de Dios en esta noche. Allí juntamente con su familia, adórelo. Vamos a estar en pie y exalte el nombre de Dios en esta noche. Amén. Las mentiras, hoy mi posición asumo, a mi condición le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo hará cambiar, camino lleno de tu poder y tu palabra confesaré.
hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi condición le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo hará cambiar. Camino lleno de tu poder y tu palabra yo confesaré. Proclamaré. Proclamaré. Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo hará cambiar. Camino lleno de tu poder y tu palabra yo proclamaré. Confesaré. Proclamaré. Bueno, continuamos entonces en esta buena reunión hoy, adorando a Dios y bueno, teniendo esta comunión a través de este medio que no es la comunión bíblica, pero por ahora mantengámonos ahí muy juiciosos en esto, deseando y realmente orando para que muy pronto podamos tener esa comunión allí en la iglesia, como lo dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, ¿sí? La congregación, el tener comunión, el poder estar juntos allí, es algo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero por ahora vamos a estar aquí y gracias por estar ahí, juiciosos ahí durante la reunión que vamos a tener esta noche. Tenga su Biblia, diga, esta es mi Biblia, y la tengo lista, y vamos a estudiar algo más acerca de lo que estamos hablando durante estos días, como es la autoridad otorgada. Muy bien, entonces, qué bueno que estén ahí. Yo creo que es un tiempo muy importante que usted le está dedicando a la palabra de Dios, y va a ver que eso va a resultar en cosas muy importantes para usted mantenerse en fe, en victoria ante todas las cosas que estamos oyendo y viendo. Y bueno, entonces tengamos presente eso. Y dice, de esta mañana escuchaba al pastor, no, era ayer en la tarde, sí, ayer en la mañana, que estaba ahí Glecán, estaba escuchando al pastor John, sí, y decía eso, ¿no? Tengamos cuidado con la información, no le crea mucho a los noticieros de Colombia, sí, él decía, son noticias que no son reales. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque la verdad, nosotros necesitamos es fe, ¿cierto? Es fe para seguir adelante
y lograr mantenernos en la victoria. Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro tema de la autoridad otorgada. Recordemos, estamos hablando acerca de la importancia que es conocer la autoridad delegada, porque ya la tenemos. Esa autoridad espiritual del creyente le fue dada ¿cuándo? Cuando nació de nuevo. Siempre, o sea, no olvide eso. Cuando usted confesó a Jesús, creyó en Jesús, nació de nuevo, la autoridad le fue otorgada inmediatamente, ¿cierto? Ese nuevo nacimiento trae juntamente con eso la autoridad espiritual del creyente, ¿sí? Pero vemos de que muchas veces como creyentes permitimos que cosas sucedan en nuestra vida que no son la voluntad de Dios. Permitimos atar y desatar, permitir y no permitir, ¿sí? Permitimos cosas en nuestra vida y no es que Dios las permitió. ¿Sí? Cuando el cristiano dice es que Dios lo permitió, no, fue usted el que lo permitió, ¿sí? Porque se nos dio la autoridad a nosotros de permitir o no permitir, ¿sí? Cosas en nuestra vida. Entonces, cada creyente, persona nacida de nuevo que ha confesado a Jesús, tiene autoridad espiritual. Pero necesitamos, como Pablo oró en Efesios, que podamos entender, ¿cierto? Podamos entender esa autoridad espiritual que nos fue dada para nosotros, ¿qué? Operar en ella, para nosotros ejercerla, esa autoridad en este mundo, ¿cierto? Contra todas las obras del diablo, contra el diablo mismo, ¿sí? Se nos fue a esa autoridad. Entonces, tenemos la autoridad espiritual y necesitamos conocer, necesitamos saber lo que dice la Biblia para operar en esa autoridad, ¿sí? Recuerden cuando Jesús iba en la barca en el mar de Galilea, se levantó una gran tempestad, vientos, que la barca donde iba Jesús se iba a hundir. Pero ¿qué pasó? Jesús se levantó y le dijo, gracias Padre por la tempestad, ¿qué me quieres enseñar en eso? No, Jesús no le dijo, Dios mío, hay creyentes y dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta situación, en esta enfermedad? No, no es de Dios esa enfermedad, no es de Dios esa situación que quiere dañarlo a usted, a su familia, no es de Dios, ¿sí? Jesús se levantó y ¿qué hizo? Reprendió, ¿sí? Usó la autoridad como hijo de Dios y habló a la tempestad, habló a los vientos, ¿sí? Y ese poder de Dios se desató, ¿sí? Porque la autoridad del creyente está respaldada por un poder, ¿sí? El poder de Dios. Y ese poder se desató y fue fuerte contra ese viento y ese viento se calmó. Entonces, es una autoridad que nos fue dada para nosotros detener y las obras del diablo y no permitirlas en nuestra vida, ¿sí? Entonces, nuestra autoridad, la autoridad que nos fue dada, ¿cierto? Vemos que es importante y pesa esa autoridad en nosotros. ¿Por qué? Por el poder que la respalda. ¿Y cuál es el poder que respalda la autoridad espiritual del creyente? ¿Cuál es ese poder? El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Muy bien, estamos haciendo un breve repaso, algunas cosas que vimos, pero yo creo que vamos a continuar adelante para seguir mirando algunas otras cosas que necesitamos conocer acerca de lo que es esta autoridad espiritual. Recordamos que dijimos la vez pasada que se nos fue dado un nombre, que es el nombre ¿de quién? De Jesús. Corintios, leímos allá, dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, nosotros usamos esa autoridad o ejercemos esa autoridad y se nos concedió el derecho de usar el nombre de Jesús. Y ante ese nombre, toda rodilla se dobla. Esa enfermedad dobla sus rodillas, ese virus, ese problema, lo que sea, dobla sus rodillas y se va. ¿Sí? Porque es el nombre sobre todo nombre y nosotros, ¿sí? Tenemos ese nombre para cuando esa autoridad la ejercemos, ese nombre poderoso, ¿sí? De Jesús hace que las cosas del enemigo retrocedan. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos hoy a hablar, dice aquí hay una cosa que, como un resumen de todo, autoridad es el derecho legal de ejercer poder o poder que se posee con derecho, ¿sí? Entonces, la autoridad es un derecho legal que se nos dio, que Jesús nos entregó, ¿sí?
para ejercer un poder. ¿Sí? Entonces, esa autoridad fue dada y a través de esa autoridad, desde luego, esa autoridad se ejerce un poder. ¿Y cuál poder es el que se ejerce? Recuerde siempre, el poder de la resurrección. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿cierto? Y o poder que se posee con derecho. Tenemos ese derecho, se nos dio ese derecho de tener, de usar, de operar, de ejercer la autoridad espiritual para que el poder de Dios se manifieste. Amén. Muy bien, vamos a ver hoy la fuente de nuestra autoridad. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de esa autoridad? Y nuestra autoridad empieza, ¿sí?, con la muerte y resurrección de Jesús. Ahí es cuando esa autoridad para el creyente comienza a darse, ¿cierto? Cuando Jesús muere y resucita. Recordemos que Jesús muere y toma la autoridad que el diablo le había, que Adán le había entregado a Satanás, y esa autoridad la toma, ¿sí? Y esa autoridad ahora, con su resurrección, vemos de que la tomó, y cuando él fue al cielo, la entregó a sus discípulos, y ¿sí?, entrega esa autoridad, y desde luego ahora nosotros, cuando creemos en Jesús, esa autoridad nos es entregada también, ¿sí? Entonces, nuestra autoridad empieza con la muerte y resurrección de Jesús. Como vimos, vemos que para levantar, ¿sí?, a Jesús de los muertos, Dios utilizó lo que a través de toda esta enseñanza hemos llamado ¿qué? El poder de la resurrección. A través, fue la manera en que Dios levantó a Jesús a través de ese poder actuó, ¿sí?, en el cuerpo de Jesús y lo levantó, ¿sí?, que es el poder de Dios expresado allí en Efesios 1:19. Lo voy a leer en una versión diferente, un poco parafraseada. Dice, versículo 19, y para que puedan conocer y entender cuál es la extraordinaria, ilimitada, superabundante grandeza o magnitud de su poder. Inherente, su poder inherente está ahí, ¿sí? Juntamente, ¿cierto? Con esa autoridad está ese poder para con nosotros los que creemos según la energía operativa, o sea, una actividad propia de su poderosa fuerza. ¿Sí? Entonces vemos cómo ese poder actúa de una manera, como dice ahí, una manera superabundante, es grande, una magnitud, tiene, o sea, es actividad propia que tiene ese poder de Dios de la resurrección, y ese poder es el que respalda la autoridad del creyente. Versículo 20 también dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, vemos que en ese momento, ¿cierto? En ese momento de la resurrección de Jesús, que operó ese poder allí en el cuerpo de Jesús para levantarlo, en ese momento se desató la más poderosa operación del poder que se registra en la Biblia. Sí, allí es donde se ve ese poder de Dios de una manera grandiosa, como dice, superabundante, majestuosa. Ahí se ve ese poder de Dios, ¿sí?, y que levanta a Jesús, ¿sí?, 3 días muertos, pero ese poder hace que Jesús, que venza la muerte, ese poder lo lleva, hace que Jesús venza la muerte. Entonces, ese poder, ¿cierto?, se desató de una manera poderosa en ese momento, y ese mismo poder, óigame bien, es el que está en nosotros. En esta obra poderosa, vemos que no solamente resucitó a Jesús, ese poder no solamente lo resucitó, sino que hizo algo más, ese poder que operó en Jesús, que era el mismo poder de Dios. A través de la obra, desde luego, el Espíritu Santo ahí obrando, vemos de que ese poder no solamente lo resucitó, sino que dice que también lo sentó a la diestra de Dios. Lo sentó, le dio un lugar, ¿sí? El lugar de ese nombre, sobre todo nombre,
ese nombre preeminente, ese lugar a la diestra de Dios Padre. O sea que ese poder de Dios hace que Jesús resucite, y ese poder mismo, ¿sí?, hace o sentó, llevó a Jesús a sentarse a la diestra del Padre. Efesios 1:21 dice: y lo sentó a la diestra de Dios sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Allí ese poder lo sentó sobre todas las cosas, sobre todo poder del diablo, sobre toda obra del diablo, sobre toda situación que quiera dañar. Dice que ese poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, sentó a Jesús allí en ese lugar de autoridad sobre todas las cosas, ¿sí? Y ese mismo poder está disponible hoy, ¿sí? Hoy está disponible ese poder, como estuvo disponible para la resurrección de Jesús. También está disponible hoy para nuestras vidas, para que desatemos ese poder a través de nuestra autoridad que nos ha sido entregada, y ese poder sea actuando, quitando esa enfermedad, cambiando esa circunstancia, haciendo retroceder cualquier situación que quiera dañarnos o quiera traer alguna cosa del enemigo. Ahora, miremos ahí en el versículo 19, 1:19 nuevamente. Aquí hay 6 palabras que quiero resaltar de este versículo. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Sí? Número 1, para. Número 2, con. Número 3, nosotros. Número 4, los. Número 5, que. Y número 6, creemos. ¿Para qué? Para con nosotros los que creemos. Diga conmigo: para con nosotros los que creemos. Todo ese poder desatado estaba apuntando hacia nosotros los creyentes. Óigame bien, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, desde ese momento que resucitó a Jesús, ese poder, amados, estaba dispuesto para todos aquellos que creyeran en Jesús. Y Dios estaba listo para delegarnos ese poder, para conferirnos esa autoridad, para entregarnos esa autoridad, ¿sí? Porque ese poder resucita a Jesús, y ese poder ahora se hace disponible para todos aquellos que creemos en Jesús. Efesios 2:1, pasemos al capítulo 2 de Efesios 2:1, dice ahí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Según algunos estudiosos, teólogos y bueno, muy juiciosos en este asunto, han considerado que esta frase "Él os dio vida" no está en los manuscritos griegos, ¿sí? Las copias de los originales griegos no se encuentra esa frase "Él os dio vida", ¿sí? Entonces hay otras versiones que no hablan, no contienen esta frase "Él os dio vida". Por ejemplo, está la versión castellana, ¿sí? Creo que esa es la que tengo ahí, ¿sí? Esa versión empieza diciendo: y a vosotros que estabais muertos por las culpas y pecados, ¿sí? Y hay otras versiones también que están hablando acerca de lo mismo, ¿sí? Y a vosotros, siempre está diciendo y a vosotros, encontramos varias versiones, y a vosotros que estabais muertos, ¿cierto? No contienen la frase que dice la Reina Valera: y Él os dio vida. Ahora, aquí tenemos que notar algo importante, ¿sí? Vemos que en el capítulo 1, versículo 20,
prácticamente encontramos el texto central de todo eso que está hablando ahí, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Está realmente el texto principal de esa sección de Efesios. Y ese capítulo 1, versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, o sea, la grandeza de su poder, dice, resucitándole, o sea, ese poder de Dios, el poder que actúa en Jesús, dice, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Luego vemos que continúa el capítulo, el versículo 21, 22, 23 y hasta finalizar el capítulo 1 de Efesios. ¿Sí? Ahora recordemos que la división de versículos y capítulos, eso no es inspirado, ¿sí? Entonces vemos de que hay como un paréntesis ahí, 21, 22 y 23, y retoma ese mismo tema que viene en el capítulo 20, dice, lo retoma en el capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Y dice, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, podríamos decir así, ¿sí? Si leemos el capítulo 1, versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y pasamos al capítulo 2, versículo 1, y a vosotros. ¿Sí? Entonces, ese poder que resucitó a Cristo, ¿sí? También dice, y también lo resucitó a vosotros. Entonces, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, dice, y a vosotros también nos resucitó, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, ¿cierto? Es decir, de la manera que Cristo, la cabeza, ha sido resucitado, también ha resucitado a la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, de igual manera, ese mismo poder actuó en la resurrección de Jesús. Y ese mismo poder actúa cuando nosotros resucitamos a una vida nueva, que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Por eso ese poder viene cuando nosotros creemos en Jesús, porque es ese poder que nos resucita. Ese es el poder que nos da la vida nueva, el nuevo nacimiento. Ahora, vayamos a Romanos capítulo 6. Vamos a mirar algo que el apóstol Pablo sigue ese mismo pensamiento de Efesios. Romanos 6, 3 al 5 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, este pasaje tenemos que darnos cuenta de algo. Aquí no está hablando del bautismo en agua, ¿sí? Cuando dice que estamos bautizados allá en Cristo, está hablando de ese bautismo en Cristo, que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Cuando venimos a Cristo, somos bautizados en Él, o sea, nacemos de nuevo. 1 Corintios 12, 13, ¿sí? 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, siguiendo el mismo tema, en un cuerpo, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, vemos que Romanos y Corintios prácticamente están hablando de lo mismo, y es ese bautismo en Cristo, que es el bautismo o el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento el creyente pasa de muerte a vida y se convierte en una nueva criatura, y en ese momento, ¿sí? Ese poder de resurrección opera en el creyente y hace que su espíritu que estaba muerto sea resucitado. Ahí está la operación. Ahí está ese milagro poderoso. Si hay un milagro poderoso que podemos nosotros ver en nuestra vida, es ese. Que usted, al creer en Jesús, el poder de Dios de la resurrección actúa en su espíritu y hace
hace que ese espíritu resucite nuevo a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es un milagro, es el milagro más poderoso que podemos nosotros experimentar, el nuevo nacimiento, ¿cierto? Porque solamente puede ser un espíritu muerto del hombre que a través de la obra del Espíritu Santo resucite, o sea, digamos, recreado de nuevo, ¿sí? Para vivir una vida agradable a Dios. Y por eso vemos en su vida, usted ha visto eso, que cuando usted nació de nuevo, ahora usted quiere agradar a Dios, no al pecado. Pero ese milagro lo operó ¿quién? El poder de la resurrección cuando usted creyó en Jesús. Ahora, ocurre algo más en Efesios 2, 4 al 6. Vemos que dice lo siguiente, Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Oiga bien esto. Juntamente con Él nos resucitó. Encontramos allá. Está hablando acerca de estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Vimos anteriormente que cómo llegó esa vida por la obra del poder de la resurrección. El mismo poder que levantó a ¿quién? A Jesús de los muertos, lo resucitó. Y aquí está hablando Efesios, que juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué nos resucitó? El mismo poder que resucitó a Jesús. Pero recuerde que hablamos que ese poder de la resurrección que actuó en Jesús, el poder de Dios, no solamente resucitó a Jesús, sino que lo sentó en los lugares celestiales. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo con nosotros ese poder de la resurrección? También dice acá el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y también asimismo ¿qué? Nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea que no solo nos resucitó el poder de la resurrección, sino que nos sentó también en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Allí juntamente con Él nos sentó, donde también todo principado, toda autoridad, toda obra del diablo, toda enfermedad, todo, ¿sí? Fue puesto bajo nuestros pies a través del mismo poder de la resurrección. Entonces vemos que, Dios mío, tenemos esa autoridad respaldada, no con cualquier poder. Está esa autoridad respaldada por el mismo poder de la resurrección, ¿sí? Esa autoridad que ha sido concedida, otorgada. Un diccionario, un comentarista llamado West, nos explica con más claramente lo que es sentarse con Cristo. Dice, nos hizo sentar. Traduce como nos sentó o nos entronizó con Él en los cielos. Y él comenta lo siguiente en esto. Nos hizo participantes, oiga bien. Cuando dice que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él, nos hizo participantes con Él en dignidad y dominio, autoridad. Nos hizo participantes del mismo poder y autoridad que Él tiene allá, sentado a la diestra del Padre, y nosotros también ahora sentados por el mismo poder a la diestra del Padre. Él ahora nos da esa misma autoridad que Él tiene. Dice, para que ahora y en anticipación de nuestra futura exaltación, anticipación de nuestra futura exaltación, nuestra vida y pensamiento sean levantados a los lugares celestiales donde Él reina. Entonces ahora nosotros tenemos que pensar como personas que estamos sentadas juntamente con Cristo en lugares celestiales y que tenemos. ¿Usted cree que Jesús tiene autoridad? ¿Usted cree que Jesús allá en los cielos, juntamente con el Padre, tiene autoridad sobre todas las cosas? Claro que sí. Y usted está allá sentado también. Y Jesús comparte esa autoridad con usted. Él quiere que usted participe de esa autoridad. Por eso nos entregó esa autoridad, para que todo principado, cosa, obra del diablo, enfermedad, estuviese bajo nuestros pies. La misma ascensión de Cristo junto con su iglesia,
cuando fuimos sentados juntamente con Cristo allá, ¿sí?, significa que somos participantes. O sea, participamos de lo que Él es, de lo que Él tiene. Es decir, compartimos ahora en este tiempo de la autoridad que hay en Él. Si usted está sentado, el poder de la resurrección lo resucita juntamente con Cristo a una vida nueva, pero también lo sentó allá juntamente con Cristo ahí en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Que ahora usted comparte en este tiempo la autoridad que hay en Él. Él quiere que usted participe de esa autoridad. Ya se la entregó y lo sentó a su lado para que usted también sea participante y usted ahora también pueda ejercer esa autoridad de Cristo Jesús. Como estamos sentados juntamente con Él, entonces estamos compartiendo su trono. Óigame bien. Si estamos sentados juntamente con Él, entonces estamos compartiendo su trono. Y el compartir su trono significa que participamos de la autoridad que representa el trono. El trono representa autoridad y estamos sentados juntamente con Él. Estamos compartiendo ese trono. Él está compartiendo ese trono con nosotros. Y el compartir ese trono, ¿qué significa? Que nosotros participamos de la autoridad que representa ese trono. O sea, el estar sentado juntamente con Cristo. Por ese motivo podemos ejercer autoridad sobre los poderes demoníacos. Para que dejen de manipular personas, para que dejen de manipular las circunstancias. Podemos ejercer autoridad. Podemos concluir que la raíz de nuestra autoridad se encuentra en la resurrección y exaltación de Cristo. Ahí radica todo. O sea, esa autoridad que nos fue delegada está en ¿qué? En la resurrección y exaltación de Jesús. Pero que fue ocasionada, que se operó a través de ¿quién? Del poder de Dios. Entonces la autoridad que nos fue delegada está respaldada por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, lo sentó a la diestra, y ese mismo poder que hizo con nosotros cuando creímos en Jesús, nos resucitó a una vida nueva y nos ha sentado juntamente con Cristo allá en su trono. Él comparte su trono con nosotros, y si estamos compartiendo su trono, entonces compartimos también su autoridad. Por eso tenemos la autoridad delegada. Por eso tenemos una autoridad espiritual que Él nos ha entregado. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice que Jesús nos otorgó esa autoridad. Mateo 28, 18, lo leo en la Internacional, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dice Jesús, se me ha dado. El poder de la resurrección, ¿sí?, levantó a Jesús, lo sentó en ese trono de autoridad. Y Jesús dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese mismo versículo en la versión amplificada dice: Jesús se acercó y rompiendo el silencio les dijo: se me ha dado toda autoridad, poder para gobernar en el cielo y en la tierra. Vemos entonces que Jesús recibió toda autoridad para gobernar. Dice que se le entregó esa autoridad, ¿sí?, a través del poder del Espíritu Santo que respalda esa autoridad. Y el versículo 19 se está diciendo eso: id. ¿Sí? Por lo tanto, id. Entonces está entregándonos ¿qué? La autoridad. Esa autoridad que le fue dado, ahora nos la entrega a nosotros. Es decir, como Jesús ya tenía toda autoridad y nosotros estábamos sentados juntamente con Él en su trono en el cielo, también tenemos la misma autoridad que Él tiene. Dios mío. Vean lo importante que es esto. Estamos sentados con Él allá, lugares celestiales. Él comparte su trono con nosotros.
Por lo tanto, tenemos la misma autoridad que Él tiene. Jesús la ganó por nosotros. Él tomó esa autoridad por nosotros. Y ahora, al sentarnos juntamente con Él, Él comparte su autoridad con nosotros, donde nosotros entonces, juntamente con Él allí, tenemos la misma autoridad de Jesús. Y nosotros estamos juntamente con Él, participando de su trono. Entonces también tenemos esa autoridad. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, dice la Biblia que Dios nos ha hecho reyes con autoridad para gobernar. Dice 1, 5 al 6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6 dice, y nos hizo, ¿qué dice ahí? Reyes. Y nos hizo, ¿qué? Reyes. Y nos hizo reyes. Diga conmigo, me hizo rey. Me hizo rey. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué sucede acá? Jesús, al salvarnos, nos convirtió en reyes, nos hizo reyes. Y para reinar, ¿qué se le da a alguien que ocupa la posición de rey? Autoridad. Para reinar era necesario tener autoridad. Entonces Él, cuando nos salvó, nosotros nacemos de nuevo, entonces nos convirtió en reyes y nos dio la autoridad para reinar. Por eso Romanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, en esta vida. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes reinan en esta vida? ¿Quiénes son los que son hechos reyes? Para gobernar, reinar, estoy hablando no políticamente, desde luego, pero gobernamos o de circunstancias, gobernamos, tenemos un gobierno espiritual que afecta a las cosas naturales. Dice, nos ha hecho mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, aquellos que han sido hechos justos son los que fueron constituidos reyes. ¿Sí? O sea, ¿solo reinaremos cuando estemos en el cielo? No, no. Reinamos como reyes en esta vida. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Podemos reinar como un rey. Lo hace en esta vida. Cualquier cosa que el rey diga es ley. Y el rey tiene la autoridad final. El rey tiene la autoridad final. Por eso, ante cualquier situación, no es que Dios lo permitió, es que usted como rey no ejerció la autoridad y el diablo, el ladrón, que hizo lo que él quiso. Pero la última palabra, la autoridad final de cualquier asunto, de cualquier dictamen médico, de cualquier noticia, de cualquier cosa que esté sucediendo, amados, la autoridad final la tiene el rey. ¿Sí? Los decretos los aprueba en nuestro país, los estudian los del congresista, el Congreso pasa al Senado, pasa a la Cámara, pero en última instancia tiene que pasar el presidente. Él tiene la última palabra.
De igual manera, ante esa situación, ante esa enfermedad, ante ese diagnóstico, ante eso, el rey tiene la última palabra. Y usted es el que ha sido hecho rey para gobernar ante las circunstancias, gobernar ante las situaciones, gobernar, ¿cierto? Decretando, hablando que la palabra de Dios. Un rey gobierna a través de sus palabras. Más adelante yo creo que miramos a ver si alcanzo pronto el domingo a hablar acerca de esto, pero un rey gobierna con palabras. Somos participantes de la autoridad que tiene el trono de Cristo. Participamos de esa autoridad. Se nos fue conferida, se nos fue dada esa autoridad para que nosotros la ejerzamos. Entonces, nosotros debemos de entender esto, iglesia. Y como hijos de Dios, al constituirnos hijos de Dios, no solamente nuestros pecados fueron perdonados, amén, por eso, sino que también en el nuevo nacimiento se nos otorgó una autoridad espiritual para gobernar espiritualmente, desde luego, en esta tierra, que desde luego ese gobierno espiritual afecta cosas materiales como las cosas económicas, la salud y todo aquello. Si nosotros decretamos lo que dice que la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta eso, iglesia. Que nosotros podamos, ¿verdad?, darnos cuenta de que lo que hemos recibido ya lo tenemos. Ya es nuestro, ya Jesús nos la entregó, la autoridad. Y ese poder de la resurrección no solamente nos hizo nacer de nuevo, sino que nos llevó a que Jesús compartiera su trono con nosotros. Y al compartir su trono, que significa autoridad, ese trono significa autoridad, Él también entonces que comparte o nos hace partícipe de su autoridad. Tenemos la misma autoridad que Jesús. Y cuando nosotros ejercemos esa autoridad, entonces vamos a dar cuenta que ante las situaciones, ante cualquier cosa que suceda, va a ocurrir es lo que el rey diga. Y Apocalipsis dice que usted ha sido hecho rey. Y Romanos dice que usted reina en esta ¿qué? Vida. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Muy bien. Dejemos hoy hasta acá. Ya terminó este tema y yo quiero el domingo abordar otro tema más acerca de esto. Pero no olvidemos esto. La autoridad espiritual es para ejercerla. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, lo entendió muy bien. Y frente a las obras del diablo, Él ejercía esa autoridad. Esa enfermedad que era contra la voluntad de Dios, Jesús manifestó allí su autoridad y el poder de Dios obró levantando los enfermos. Y eso también nos ha sido otorgado a nosotros. Entonces, iglesia, sendas, pensemos en esto y comencemos a declarar esas palabras de autoridad frente a los problemas, frente a las circunstancias, frente a las necesidades, frente a cualquier cosa que el diablo quiera traer contra nosotros. Tenemos toda la autoridad y detrás de esa autoridad, ¿sí?, esa autoridad es tremenda, es poderosa. ¿Por qué? Porque la respalda un poder como es el poder de la resurrección. Bien, familia Sendas, fue bueno haber estado con ustedes este tiempo y haber compartido con ustedes esta palabra. Espero que nos haya ayudado a cada uno de nosotros para animarnos y saber que no, el diablo no puede hacer con nosotros lo que él quiera. Ejerza su autoridad, ¿sí?, y declare lo que dice la palabra de Dios. Familia, fue una bendición, de verdad. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte, mi esposa les envía. Y de verdad que estemos orando para que Dios sea manifestando su poder. Declare la palabra de Dios y el poder de Dios se va a manifestar fuertemente sobre cada situación en nuestra ciudad, en nuestro país.
Nos vemos, familia, un abrazo, los extrañamos y que Dios los continúe bendiciendo ricamente.